lo siguiente. Nosotros ayer conversábamos con Christian Barnken, ¿verdad? El que de alguna manera él decía que no, pero es el vocero, es el que lidera esta famosa carta que terminó convirtiéndose en este movimiento de los amarillos, ¿no? Y que tiene que ver con aquellos que señalan, están muy preocupados por dos cosas, por muchas más, pero dos temas que él decía. Por el estallido institucional al que podría llevar la convención de aprobarse ciertas normas y segundo, de esta euforia refundacional. Queremos conversar de esto y también de las normas que se están aprobando hoy día con una convencional que es Patricia Polixer, colega nuestra también. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Buenos días. Patricia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas y a quienes nos escuchan. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Patricia. Patricia, para partir conversando, a ver, aquí él decía, Christian Barnken, que estamos en peligro de alguna manera si es que no se modera la convención. Cuando se habla de esta euforia institucional, perdón, de esta euforia refundacional o de este estallido institucional, tú que estás adentro, yo quiero saber cuánto de aquello, cuánto de ese peligro que advierte Barnken, si no se moderan las posiciones, podría terminar traduciéndose en una convención, en una constitución, en una nueva constitución. Mira, Mirna, a mí lo que me preocuparía sería que no estuviéramos cambiando las cosas dentro de la convención. Es decir, este proceso constitucional se abrió para superar una profunda crisis política, económica, ecológica, social que tenemos en el país. Por eso se abrió este camino de un proceso constitucional para intentar superar la crisis. Si no estuviésemos haciendo cambios, estaríamos haciendo muy mal la pega. Sí. ¿Patricia? Yo me alegro que la gente esté preocupada de los cambios que vienen. Entiendo la incertidumbre, la desazón, la incomodidad que produce la incertidumbre, por cierto. Y por eso, entre otras cosas, estamos tan apurados en cumplir nuestros plazos. ¿Patricia? Es urgente tener una nueva constitución. Sí. ¿Cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Ayer en esta conversación que tuvimos con Christian, él hacía mención, y quiero aquí preguntárselo a usted que está, ¿no?, al interior y que está en esta redacción. Él decía, las minorías mañana pueden ser mayorías, y yo que voté a prueba, dijo él, y que soy un hombre de izquierda, no quiero que después gane el rechazo. Fue no textual, pero esa fue la idea que nos planteó. Por lo tanto, él sentía y él creía, por lo que había conversado con sus compañeros, que efectivamente al interior de la convención las ideas de la derecha, en este caso que son minoría, ni siquiera se escuchaban porque sabían que no iban a llegar a un acuerdo. ¿Eso está pasando realmente? Porque uno dice, y la contrarrespuesta es, efectivamente, están los 2/3, pero él hacía mención a que ni siquiera se llegaba a esa discusión porque eran minoría derechamente. A ver, creo que, Ángeles, me estás haciendo varias preguntas. La primera es que yo sigo muy optimista y confiada que una vez que tengamos el texto constitucional, que hoy día no existe aún, el apruebo sea muy mayoritario. Y la verdad es que a mí me sorprende que las reglas del juego parece que se ajustan a los resultados. Porque durante muchos meses estuvimos discutiendo sobre los 2/3. Que los 2/3 nos aseguraban un consenso, un diálogo, una aprobación sensata de las normas constitucionales. Y ahora, cuando a un sector no le gusta el resultado de esta enorme mayoría, o teóricamente no le gusta, porque la verdad es que hasta ahora son muy poquitas las normas aprobadas que ya van a la Constitución. Pero cuando empiezan a tener miedo de los cambios, de cambios que se están haciendo con esta gran mayoría, estamos hablando de 2/3. Ahora parece que eso ya no es suficiente. Bueno, yo creo que eso es lisa y llanamente una campaña de desprestigio a la convención. Patricia,
¿Cómo estás? Te saluda Mauricio Jürgensen. Yo entiendo que puede haber una campaña al terror, que puede haber mucho miedo en los grupos más conservadores, que puede haber una pataleta del establishment. Yo eso lo entiendo, pero también es cierto que desde la misma convención hay voces que levantan una crítica, una autocrítica. Recordemos cosas que han pasado. La primera mesa directiva salió diciendo que le había faltado derechamente reaccionar mejor en términos de cómo comunicar lo que está pasando hacia la ciudadanía. Recuerdo también la salida de una jefa de comunicaciones diciendo lo mismo. Hey, estamos acá en una situación compleja, yo me voy porque no me escuchan, porque no me aceptan un plan de comunicación y porque esto puede terminar en algo complejo. Entonces, independiente de cómo reacciona afuera, hablemos desde la interna, ¿no? ¿Qué pasa con ese diagnóstico que está hecho? ¿Por qué no se está comunicando tanto? Porque independiente de cómo reaccionen los que no están a favor, hay en la ciudadanía una cosa, Patricia, que tú puedes también corroborar que es real. La gente no tiene muy claro en qué proceso estamos, en qué momento estamos, qué se está aprobando, da por sentada cosas que todavía se están discutiendo, y eso es claramente un tema también de comunicación de la convención. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo nos hacemos cargo, o cómo se hace cargo usted más bien de eso? Mauricio, yo como periodista y estando adentro, no tengo ninguna duda de que el tema comunicacional es muy, muy complejo y tenemos un déficit enorme. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué no lo han corregido? Porque yo creo que más allá de todas las correcciones que se han estado haciendo, si uno compara las comunicaciones de hace 4 o 5 meses, son muy distintas a las actuales. Pero aquí hay temas que son muy difíciles comunicacionalmente. En primer lugar, cuesta mucho tener una pura vocería de la convención. Porque evidentemente aquí hay 154 personas que tienen opinión, que tienen su mirada sobre lo que está pasando. De acuerdo. Y ninguno de nosotros está dispuesto a ser silenciado. Y me parece que eso está muy bien. Por otro lado, ocurren muchas cosas muy importantes paralelamente. Incluso los periodistas que están cubriendo la convención y que lo hacen con tremendo esfuerzo, están ahí todo el santo día, los vemos trabajando muchísimo, les cuesta seguir el ritmo, les cuesta entender cuándo una norma entró a la comisión, cuándo se votó en la comisión, después va al pleno, después algunas se aprueban, otras se rechazan, las que se rechazan vuelven a la comisión. Es decir, lo que te quiero decir es que es ¿Patricia? Un sistema, una organización muy difícil. Pero yo creo y confío en que a medida que vamos avanzando en el tiempo y se van a ir efectivamente votando con 2/3 las normas que van al texto constitucional, Patricia, la gente va a empezar a tener más claridad. Te quería preguntar cómo te va, Francesco, por acá. Pucha, tengo que volver un poquito al tema de la derecha, pero con medidas más concretas. Porque efectivamente no alcanzaron el tercio en la elección de constituyentes y parece que todavía no se acostumbran a eso. Pero por otra parte no nos podemos hacer los tontos con las otras votaciones que hemos tenido en Chile. La para el Parlamento, por ejemplo, donde no les fue para nada mal. A José Antonio Kast, más de 4 de cada 10 chilenos que votaron por él. Entonces, la derecha representa a más gente, al parecer, que la elección de los constituyentes. Teniendo eso presente como dato, por ejemplo, la votación, las decisiones que han ido tomando, entiendo que ustedes están en un acuerdo, como independientes no neutrales y otros más, en suprimir el Senado y cambiarlo por este Consejo Territorial. Y a la derecha eso no le gusta. Y no le gustan un montón de otras cosas que podemos ir señalando. Entonces, mi pregunta es, ¿está bien? Si se están votando por 2/3 las cosas y están siendo aprobadas, sí, esa es la regla. Pero si el día de mañana este sector de la política chilena dice no me gusta la Constitución, ¿vamos a tener esa casa de todos de la que estamos hablando? Por ejemplo, no me gusta esto del Senado, ¿no habrá una forma de encontrar algo más que le guste un poquito más a todos? ¿O derechamente son 2/3 y punto? Y punto. ¿Se entiende la pregunta, no? Se entiende muchísimo, pero también hiciste varias preguntas. Y algunas afirmaciones. Dijiste que a la derecha le costaba asumir que es minoría. La verdad es que durante décadas en este país hubo un binominalismo
Sí. Y nadie se preocupó de las voces que estaban fuera de ese binominalismo. Sí, sí, sí. Nadie armó escándalos de que no estábamos viviendo en la casa de todos. Entonces a mí me parece curioso. Para no repetir la historia, entonces. No, para nada. Es que por lo mismo, nada. porque alguien podría decir, perdona Patricia, bueno, que alguien podría... No, sí, muy cortito, es que alguien podría decir, la derecha siempre ha sido minoría en Chile y por un tema institucional lograba los contrapesos para igualar la fuerza. Sí, estamos de acuerdo, pero lo que queremos es justamente, entiendo yo, algo distinto. Entonces, si por 2/3 quedan fuera, sí es la regla, estamos de acuerdo, esa es la regla. Pero es bueno para esa constitución que queremos hacer. Dime una cosa, si los 2/3 estuvieran dejando fuera, por ejemplo, a los pueblos, a pueblo constituyente, que es uno de los colectivos, ¿tendríamos, tú crees, este escándalo? Yo creo que no. Entonces, pero vamos derecho al diálogo con la derecha. A mí personalmente no me gusta que la derecha esté en el aislamiento que está dentro de la convención. Y está en ese aislamiento porque a algunos no les gusta conversar con la derecha, eso es cierto. Pero mucho más grave me parece la actitud de la derecha frente al diálogo. Te voy a poner un ejemplo, porque aquí tampoco hay que hablar de la derecha como un paquete. Cuando tú estás en un grupo deliberante de 154 personas y eres minoría, tienes que ver cómo logras que tus ideas minoritarias se escuchen y hagan aportes. Y tenemos, por ejemplo, en la Comisión de Justicia, donde se aprobó el pluralismo judicial y se aprobó la justicia indígena. Eso se aprobó por 2/3. Se rechazó, sin embargo, el cómo estas dos justicias se complementan. Y eso se está debatiendo nuevamente en esa comisión. Y ahí tú tienes Patricia, una derecha que no... Déjame terminar de responder porque creo que esto es muy importante para lo que estamos hablando sobre el diálogo. Tienes una derecha que en esa comisión, como Carol Baum y Ruth Hurtado, que dicen no nos gusta la justicia indígena, no nos gusta, no queremos la justicia indígena, que ya se aprobó con 2/3. Sí, Patricia. Y tenemos otra derecha, como la de Ruggero Cosi y Luis Mayol, que dicen aprobamos la justicia indígena y vamos a ver cómo mejorar el poner en práctica lo que se aprobó. Es decir, una cosa es una actitud de diálogo constructivo y otra es obstaculizar. Súper y claro. Creo que lo mismo espero yo en la Comisión de Sistema Político donde yo trabajo, que la derecha se abra a mejorar, perfeccionar el Consejo Territorial y no quedarse insistiendo en que le gusta el viejo Senado. Patricia, pero vamos viendo detalles. Ahora yo también te voy a lanzar una batería de cosas que han estado discutiéndose en las comisiones. Yo entiendo que después lo que se aprueba en el plenario es por lo cual hay que finalmente discutir, pero no olvidemos que en las comisiones, por ejemplo, se había evaluado y se había votado, mejor dicho, tener un órgano que fuera un Consejo de Justicia que iba a evaluar a los jueces. No olvidemos que se había propuesto una suerte de control de medios de comunicación que derivó finalmente en potenciar a los medios estatales. Te sumo elementos. El presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, ha dicho que tiene pocas esperanzas en la convención porque no los han escuchado. Dice que no va a votar rechazo, pero dice, hay una desconexión entre la convención y la ciudadanía. Es inentendible que una iniciativa como la que presentaba, ¿no es cierto?, respecto de promover los emprendimientos, no fuera considerada. Entonces yo a lo que voy es que sí hay razones para algunas personas de tener aprensiones respecto de lo que se está discutiendo, Patricia. Eso me gustaría. En cuanto a lo que se propone, yo entiendo que tú y Jaime Baza y otros han dicho, todo depende de lo que finalmente el plenario vaya a votar. Pero algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa si se terminan votando algunas de estas normas y esto finalmente genera una constitución que no será, dicen algunos, la casa para todos? Barken dijo, es peligroso lo que está pasando.
A ver, yo creo, Mirna, como decía recién, que la incertidumbre en que estamos en este momento es un factor relevante. Creo además, y sin duda ha sido así, que dentro de la convención hemos cometido errores, hemos tenido tropiezos relevantes, pero es fundamental entender que lo que importa no es la idea que a cada uno de nosotros nos interesa poner sobre la mesa. Y a mí me parece muy sano que todas estas ideas se estén poniendo sobre la mesa, porque son ideas que han circulado en nuestra sociedad por décadas y la élite gobernante, la élite política, la élite económica, la élite incluso académica, se ha negado a escuchar. Eso es lo que produjo la crisis política y social. En este momento estamos y tenemos la obligación de estar con los ojos y los oídos muy abiertos, escuchando las propuestas que se están poniendo sobre la mesa. Por más disparatadas que sean, por más locas que sean, de eso se trata la democracia. O sea, para ti no hay peligro, como dice Barken. Para ti no hay peligro, como dice Christian Barken, que dice, yo no quiero votar rechazo, yo quiero que se apruebe esta Constitución, pero Mira, estoy preocupado. ¿Pero hay propuestas disparatadas, Patricia? ¿Hay alguna cosa loca que uno diría? Pero por supuesto que han habido propuestas disparatadas. Ya. Y bienvenidas sean, de eso se trata la democracia. Pero no hay peligro. Escuchar todo. A ver, ¿tú crees que alguna de estas propuestas disparatadas, como por ejemplo una propuesta que proponía disolver los poderes del Estado? Sí, disolver los poderes del Estado e instalar los antiguos soviets, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo. Eso nos estuvo discutiendo en los medios de comunicación 2 o 3 días. Ni siquiera pasó la primera votación. Cierto. Fue rechazada por unanimidad en la primera votación de la comisión. ¿Qué necesidad teníamos de armar escándalo con esa propuesta? ¿Patricia? Me parece que eso es lo que va minando el ánimo de la gente frente a la convención. Sí, muy claro. Pero yo soy optimista, yo no creo que vayamos si se necesitan 2/3 para la aprobación de una norma, no creo que vaya a haber normas completamente disparatadas, como se dice. Patricia, hemos hablado harto de este movimiento amarillo que ha tenido harta prensa y visibilidad, digamos, ¿no? Pero hay otros mundos que también reaccionan, que uno pensaría que a lo mejor lo hacen desde un sentido más sensato, o menos apasionado. Estoy pensando en la carta que firman este fin de semana Felipe Berrío, Gastón Sublet y otros, que es una carta donde celebran el proceso que están haciendo ustedes, pero les piden tranquilidad. Lo que yo entendí de esa carta es, en el fondo, hagan un trabajo de calidad, pero no se apuren, tómense el tiempo que sea necesario para poder integrar todas las voces, para poder decantar bien la idea, para que el proceso sea el proceso más orgánico posible, para que el resultado sea el mejor. Al respecto, ¿sientes tú que a lo mejor están corriendo contra el tiempo, avanzando muy rápido? Porque eso también se percibe para alguna parte de la ciudadanía como algo peligroso. Oye, están tan apurados que están sacando cosas muy a la rápida, quizás con qué van a terminar, y no estoy hablando de una duda malintencionada, estoy hablando de una duda razonable de la ciudadanía que puede pensar, chuta, les queda tan poco tiempo, van a sacar toda una cosa muy rápida, no muy bien procesada, no muy bien analizada. ¿Qué podemos responder al respecto? Mauricio, lo primero que me gustaría decir es que me parece fundamental hacer una tremenda diferencia entre este movimiento llamado Amarillos, que lamento el color porque me encanta el color amarillo, así que ojalá se hubieran puesto otro color. Yo por eso hice la distinción, separé, por eso te preguntaba por esta otra carta. Y la carta que escribieron Felipe Berrío, María Teresa Ruiz, Adriana Valdés, que son, y Gastón Sublet, que son personas a las cuales yo respeto profundamente. Pero les imploran llegar a acuerdos, Patricia. Les imploran llegar a acuerdos, eso dice la carta, les imploramos. Mirna, cuando algo se aprueba por 2/3, ¿no es llegar a acuerdo? Ahora, no, pero la palabra imploramos,
Patricia, la palabra imploramos, ¿qué te dice esa palabra? ¿Les imploran llegar a acuerdo? Esa palabra me dice que ellos están muy inquietos y que nos llaman a dialogar más y a promover la unidad del país. Y además se preguntan y piensan que quizás necesitamos más tiempo. Bien. La verdad es que creo que ya lo señalé, yo creo que es importante llegar a tiempo con los plazos establecidos, porque no estamos en una taza de leche. Este proceso constitucional parte de una crisis muy profunda que sigue aquí en el país. La crisis ¿Patricia? No se ha superado. Y por eso yo aspiro a que tengamos una constitución lo antes posible. Nadie se queda dormido en las sesiones ni vota cualquier cosa. Estamos todos trabajando muy seriamente y muy rigurosamente. No, ya está muy tarde también, sí. Una pregunta concreta a propósito de lo que justamente tú estás liderando también dentro de la convención. ¿Se acabó el Senado como lo conocemos? Yo creo que sí. Creo que hay un acuerdo muy amplio al respecto y creo que este Consejo Territorial es un buen complemento a la Cámara, al Congreso Plurinacional. Y aquí hay algo muy importante, Francesco. Esto no es una cosa loca que se nos ocurrió. Primero, hay muchos países democráticos que son unicamerales. Entonces no tendríamos por qué tener un escándalo al respecto. Pero no fue eso lo que se aprobó. Se aprobó un Congreso Plurinacional y además este Consejo Territorial, que es de alguna manera una fórmula muy parecida a la que tiene un país que admiramos mucho como es Alemania. Pero se acaba el Senado entonces, Patricia, disculpa, pero es que para entender, van a asumir ahora en marzo el Senado como lo conoce. Claro, pero es que espérame, el Senado, que el 11 de marzo hoy se acaba. Sí, es que el 11 de marzo asumen senadores electos que no han tenido. Van a durar poco. Por eso dicen, decimos. Precisamente eso, pero por eso, o sea, significa que aprobada la Constitución, desaparece el Senado en 2 años más, en 1 año más, para tener una idea, ¿no? Más clara, más concreta en ese punto. A ver, yo creo que es bien importante entender que una vez que se aprueba la nueva Constitución, empieza el proceso de cambio que estamos esperando. Recién en ese momento. Y obviamente nadie puede suponer que al día siguiente de aprobada la Constitución el país cambie nos vamos a demorar 10 años, a otro en todas sus instituciones. Este es un proceso que va a tomar varios años. En el caso específico, si tú me preguntas a mí, porque eso estará en una norma de transición que aún no se ha discutido, pero si me preguntas a mí personalmente, yo creo que los nuevos senadores debieran durar el periodo de los nuevos diputados, es decir, 4 años, que en 4 años más ya estemos en plena, en regla con la nueva Constitución en este aspecto. Pero obviamente la nueva Constitución tendrá un plazo de varios años para ir aprobando paulatinamente los distintos cambios que queremos en la sociedad, precisamente para construir una sociedad más justa, más inclusiva, todo lo que nos pedía esa carta de Adriana Valdés y de Felipe Berrío. Claro. Yo, más que una pregunta, hacer casi como una acotación, ¿no? Un comentario. Yo creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros después leer finalmente el texto que quede para saber y votar a conciencia, porque el plebiscito de salida es obligatorio y más allá de que yo quiero aprobar porque tengo que aprobar o tengo que rechazar porque así lo dicen que hay que rechazar, no, yo creo que es el momento, todos quienes somos mayores de edad, de informarse y no por las redes sociales, sino que leer y a conciencia ir, votar por lo que yo realmente quiero para mi país y por lo que yo creo que es lo más conveniente de acuerdo a mis intereses, pero para eso no son las redes sociales, sino que debiésemos todos tener este texto y leerlo, ¿no? No sé, es una opinión. Tienes toda la razón, Ángeles, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que todos los constituyentes vamos a tener que hacer una tremenda tarea de educación cívica con el texto constitucional. Pero además yo quiero pedirles desde ya ayuda a ustedes que están en pantalla a diario como comunicadores,
que vayan aclarando este proceso. Como dije antes, es difícil. Hacemos pedagogía. Patricia, nosotros Exacto. hacemos pedagogía de los procesos, de las fases, pero también necesitamos interpelarlos de vuelta y que ustedes también comuniquen mejor. Era mi pregunta original, yo se la hice. Yo creo que algo tiene que ser ahí para que la gente esté más integrada, esté más informada. Mauricio, espero haber tratado de comunicar lo mejor posible todo esto que me señalas. De hecho, quiero hacer una acotación. Yo les dije que creía que efectivamente el Consejo Territorial se va a aprobar por amplia mayoría. Pero, ¿en qué etapa estamos en esto? Esto es una indicación que entró a la Comisión de Sistema Político en la noche del lunes. Es decir, aún ni siquiera lo discutimos y votamos en la comisión. Esa es la realidad. Bien, pues Patricia, el pulso de la convención en tu día. Gracias, te agradecemos. Vamos a estar conversando justamente contigo y con otros convencionales. Estamos tomándole la temperatura. Sabemos que te tienes que ir ahora a votaciones, ¿no? Así es que te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Patricia. Chao, Patricia. Muchísimas gracias a ustedes y por favor sigan siendo los comunicadores que necesitamos para la convención. Todos los medios de comunicación, por favor, que nos ayuden en esta tarea difícil de informar a la ciudadanía de un proceso tan complejo y tan relevante para los años que vienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, pues te pedimos entonces, Patricia, pero tenemos más en Infórmate en tu día. Sí, nos vamos hasta el sur de nuestro